Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar. Recuerde, el discipulado que comenzamos, que siempre compartimos es Nueva Vida en Cristo, y estamos comenzando prácticamente. El volumen es el 1 y es el paso número 7 que tiene por tema Hablando con Dios. Hablando con Dios. Este volumen 1 trata de manera especial los pasos básicos de la vida cristiana. Ahí vamos poco a poco, pero me encanta porque va subiendo de nivel, ¿verdad? Poco a poco va subiendo de nivel. Ok. Vamos a las primeras preguntas del falso y verdadero. Siempre les recomendamos que esta la responda al final de la transmisión para que usted pueda ponerle si usted lo considera falso o verdadero. La primera pregunta es: ¿para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas? Contéstelo usted. ¿Puede orar con confianza? ¿Puedo orar con confianza porque Dios me oye y me promete contestar? ¿Es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? Esas son las 3 preguntas que vamos a contestar, falso o verdadero. Y vamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué es la oración, pastor? Ponga mucha atención, por favor, a estas preguntas, ¿verdad? Porque al final las vamos a volver a hacer y usted coloca o opina si es falso o es verdadero. Ahí las tiene en pantalla. Poco a poco vamos a ir dándole respuesta a través del discipulado. Así es que seguimos con la hermana Luisi. Bueno, ¿qué es la oración? Orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o cualquier necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él, con Dios. Así como usted puede hablar con Dios con sus palabras y decirle cada una de sus necesidades. O asimismo decirle todo lo mostrarle toda la gratitud que usted tiene. Con Dios podemos hablar de cada una de las cosas que nosotros estamos deseando, de lo que adolecemos. Así es que la oración es en todo tiempo y para todo. Y vamos al número 1 que nos dice. Espérame. Dice, orar es comunicarse con Dios. Oiga esto, por favor, que esto es muy importante. Comunicarse con Dios. La vez pasada vimos cuando Dios se comunica con nosotros a través de la palabra. Ahora estamos comunicando con Dios. Vamos a seguir entonces. Es la forma como nosotros nos comunicamos con Dios, porque muchos dicen, ay, si a Dios no lo veo o no lo puedo tocar. Algunas veces la gente necesita algo tangible para poder orar. Usted solo necesita hablar con Dios y saber y tener la plena seguridad que el Espíritu Santo que está en usted es el que intercede ante el Padre. Amén. Sigamos entonces. Número 1. ¿Qué nos invita a hacer Dios? Vamos a buscar Jeremías 33:3. Puede enviarnos su respuesta. ¿Qué nos invita a hacer Dios en Jeremías? El texto es Jeremías 33:3. Ese es un texto que yo creo que ya lo tiene en la punta de la lengua la respuesta, así es que no necesita los 10 segundos de diferencia para contestar. Póngalo ahorita mismo, yo sé que usted conoce la respuesta. ¿Qué es lo que nos invita a Dios en Jeremías 33:3? Amén. Jeremías 33:3, allí estamos. Busque su Biblia, por favor, búsquelo en su Biblia. Eso es importante que usted pueda ser parte de esto. Pueda ser usted, pueda ser interactivo esto. Ese es uno de los, de los versículos básicos en la iglesia, ¿verdad? Así es que queremos, por favor, que usted nos ayude, y aquí se lo pongo en su pantalla. Mire, ¿cómo dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo sé que ya se sabe en ese versículo, pero la pregunta específica es, oiga esto por favor, la pregunta es, ¿qué nos invita a hacer Dios en Jeremías
33:3. Vamos a ver, ¿qué nos invita a hacer Dios en Jeremías 33:3? Ya se lo puse en pantalla, es clama a mí, ¿verdad? Y se lo vuelvo a poner en pantalla, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que dice allí, que tú no conoces. Este es un versículo que nuestro pastor fundador nos hacía énfasis en el culto de milagros y en todo tiempo. Clama a mí, yo te responderé. Y por mucho tiempo lo usamos en nuestros atrios, ¿verdad? En la paz de fondo. Amén. Ya tenemos respuesta, ya Sí, tenemos respuesta. Allí la hermana, ahí está, desde la hermana Daisy, que clamemos a Él, amén, que clamemos a Él, y la hermana también, la hermana Rosy, dice aclamarle a Él, amén. Gloria a Dios. La respuesta es, allí estamos, la respuesta es orar o clamar a Él. Fíjense que la oración, el clamar a Él, se refiere, es una oración más intensa, ¿verdad? Una oración más sentida. Así es que sigamos, por favor, sigamos con el discipulado. Vamos. Orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en nuestro corazón. A un amigo que le escucha con gran interés. ¿Cómo promete responder Dios a su oración? Eso en el mismo texto, mis queridos hermanos. En el mismo texto, y para que no se le olvide, ahí está, mire, se lo pongo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta es, ¿cómo promete responder Dios a su oración? Vamos a ver, si lo tiene allí, póngale, por favor. Si ya tiene respuesta, ¿cómo promete responder Dios a la oración que nosotros hagamos? Vamos a ver, mis queridos hermanos. Vámonos las pilas, mi amado. Gloria a Dios. En el mismo versículo está la respuesta. Amén, amén. Es que eso es lo bonito, mire. Eso, ahí está, mire, la primera respuesta. Ya tenemos. Respuesta. ¿Quién nos responde allí? ¿Quién nos respondió allí? La hermana Roxy dice a enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Eso es cierto, pero recuerden también que el Señor nos revela de la palabra de Dios a nosotros, pero también si nosotros no leemos la Biblia, pastor, ¿de qué nos va a recordar el Señor? Así es. Necesitamos alimentarnos espiritualmente con la lectura de la palabra de Dios para que el Señor nos pueda revelar. Amén. Y fíjense que el mismo Señor Jesucristo dijo que una de las tareas, y eso lo vimos la vez anterior cuando vimos al Espíritu Santo, que Él nos recuerda lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Él nos va a recordar el Espíritu Santo. Entonces, hay una pregunta allí. Pero antes voy a mencionar tenemos dos respuestas más. Dice hermana Kenny, enseñándonos cosas grandes y ocultas, correcto. Y hermana Daisy Olivares, que promete cosas grandes y ocultas que no conocemos. Amén. Gloria a Dios, correcta las Fíjense que, respuestas. Y eso es tremendo, pues, porque no es solamente nos va a dar lo que le estamos pidiendo, sino que el propósito de nuestras necesidades y muchas veces de nuestras pruebas es que nosotros mejoremos nuestra vida cristiana. Entonces Dios no solo nos va a dar la respuesta inmediata, sino que nos va a ayudar a que comprendamos más cosas, a que nosotros podamos nuestra madurez crezca, nuestra vida espiritual crezca a través de las pruebas. Por eso es que no se desespere en medio de las dificultades. Y también que algunas veces el Señor nos responde y tal vez no nos da la respuesta de la manera que nosotros queremos, sino que Él nos da la respuesta conforme nosotros necesitamos. Pero como siempre, como la parte carnal quiere lo que nosotros deseamos, nuestros deseos del corazón, pero si a veces no son conforme a la voluntad de Dios. Entonces algunas veces Dios nos somete a algunas pruebas y tenemos que pasar partes de desierto para enseñarnos el Señor que lo que nosotros estábamos clamando no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ahí nos revela esas cosas
que ustedes nos han puesto ocultas que no conocemos. Algunas veces nos dicen, no te lo di porque hubiese pasado tal cosa, y en el proceso el Señor nos revela esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Amén. Allí mismo hay una pregunta más. Dice, como Dios nos contesta, ¿verdad? Y como a veces nos pasa a nosotros que estamos muy, muy ocupados. Ahí le estamos tapando un pedacito de la pregunta, pero yo se la voy a hacer. ¿Habrá tiempos cuando Dios está tan ocupado para oír nuestro clamor? ¿Está Dios tan ocupado? ¿Habrá alguna vez que Dios esté tan ocupado que no pueda responder, que no pueda escucharnos, que no tenga tiempo para su pueblo? Ajá. Como estamos ahorita, imagínense cuántas personas, porque este es un tiempo, como estamos en un tiempo de tribulación por la pandemia. Imagínense, no es que solo en California o en El Salvador o en determinados países están clamándole a Dios, sino que nos hemos unido en oración en todo el mundo. Amén. Entonces, ¿será que Dios está tan ocupado Vaya. que no nos responde? Porque estamos a nivel mundial pidiéndole al Señor que clamándole por sanidad y que cese todo este. Amén. Fíjense que la hermana Esli nos hace una reflexión. Dice así: el Señor sabe lo que necesitamos, amén, pero como buen padre quiere que le pidamos, que clamemos, porque eso fortalece nuestra relación con Él. Es nuestra intimidad con Dios. Amén. Amén. Definitivamente. O sea, cada problema que viene, lo que Dios está haciendo son dos cosas: acercándonos a Él y ayudándonos a crecer. Como dicen, ¿verdad? Que nosotros subamos de nivel espiritual. Así que no se desespere. Y aún esta pandemia sirve, por supuesto, para eso. Entonces, ¿habrá algún tiempo cuando habrá alguna vez cuando Dios no tenga tiempo para escuchar nuestro clamor? ¿Será que Dios pueda estar tan ocupado? Tenemos una respuesta ahí que dice sí. Aleluya, aleluya. Puede ser, pero yo creo que no. ¿Por qué? Pero abajo rectifica, hermana Roxy. No, dice. Luego de la reflexión que le diste de hermana Esli, gracias por la reflexión. Amén. Y es muy que dice la hermana Rosy, es que me tiene pendiente todavía, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito más la respuesta, porque a veces pareciera que tarde. Sí, tenemos una respuesta más que nos dice hermana Kenny. Dios nunca está ocupado. Él escucha el clamor, pero Él da la respuesta en el tiempo correcto. Y hermana Rosy dice, Él siempre tiene tiempo para sus hijos. Amén. Así es, aleluya. Así es, poco a poco con los comentarios, con el discipulado, paso a paso, nosotros vamos teniendo mayor comprensión y el Señor nos va revelando, como dice en su palabra y como lo dice este versículo, Él nos va a revelar cosas grandes y maravillosas. Amén, que no conocemos aún. Ok, vamos a la pregunta, al punto número 2. Punto número 2. Dice, la oración es un medio para protegernos. La pregunta es, ¿cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Vámonos a Mateo 26:41. ¿Puede buscarlo usted? Aleluya. Y enviarnos la respuesta? Aleluya. Mire, para evitar lo que se tarda el pastor, por favor, allí búsquelo en su Biblia, ¿verdad? En su Biblia. En su Biblia. El texto y vaya marcando. Es muy importante ir marcando, ir haciendo relaciones, inclusive fechas. Bueno, nosotros tenemos varias Biblias y ahí le ponemos en los estudios la fecha y sabemos, esto fue cuando estudiamos, cuando hicimos tal discipulado, cuando tal predicación. Y es muy bueno porque uno puede recordar para qué momento fue ese consejo oportuno. Ahí está el texto, se lo pongo en su pantalla, permítame, vamos a, aleluya. Estamos ya tenemos dos respuestas. Aquí se los pongo, mire, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ya Amén. tenemos respuesta. Hermana Esli nos dice, velad y orar. Correcto. Amén. Vea por favor, dice, cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación. La respuesta es velad. Velad y orar en todo tiempo. Amén. Sí, esa Amén. respuesta también de hermana Daisy. Qué bueno. Yo creo que así lo hacemos mucho más ágil y nos vamos a tardar menos tiempo si buscamos. Vamos a la siguiente y nos dice, en la número 3, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? Perdón. ¿Qué peligros hay que evitar en la oración? Gloria a Dios. Bueno, vámonos a Mateo 6:5. Ayúdenos usted desde su casa y podemos buscar la cita bíblica. Mateo 6, versículo 5. Versículo 6, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. A eso tienes toda la razón. 6:5 dice de la siguiente manera, se los pongo, miren mis hermanos, ahí va. Nos da dos formas, ahí podemos sacar dos formas que el Señor nos dice que debemos de cuidarnos. Amén, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, el número 3 dice, se los vuelvo a poner, dice, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? Vamos a ver. Ya tenemos respuesta. Así es. Y nos dice hermana Roxy, la hipocresía. Y sí, el Señor nos está diciendo en su palabra que no tenemos que ser hipócritas ni exhibicionistas, y es una forma que nosotros tenemos que cuidarnos, porque la recompensa no viene de las personas que nos están viendo orar, sino que nosotros estamos siguiendo en oración a Dios. Es parte, como dijimos anteriormente, de nuestra intimidad con Dios, y nuestras intimidades no las hacemos en público. Es como cuando nosotros regalamos algo o hacemos un favor, lo hacemos a la persona de todo corazón, pero no esperamos que esta persona nos vaya a agradecer en público, sino que nosotros esperamos la recompensa, que esa recompensa viene de nuestro Señor. Amén. Vamos entonces al versículo siguiente. Gloria a Dios. Y estamos, sería en, ¿cuál es? Vamos al 7, al versículo 7. Del mismo capítulo 6. Ok, vamos entonces al versículo 7, se los pongo en pantalla. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Oiga esto, por favor. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, la pregunta es, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? Ya dijimos, ser hipócritas o exhibicionistas. Sí, y de la misma manera podemos tomarlo, tenemos una respuesta de hermano Froilán que nos dice orar a solas, que es correcto. Luego nos dice hermana Daisy, evitar ser como los hipócritas que oraban en pública y haciendo grandes exhibiciones para que los demás vieran que ellos oraban. Luego nos dice no orar como los gentiles que usan vanas repeticiones. Nos dice hermana Roxy y hermana Daisy. Vea que dice algo bien especial, dice dice, y orando no uséis vanas repeticiones, y dice quiénes, como los gentiles. ¿Por qué los gentiles hacían vanas repeticiones? ¿Verdad? Porque no había verdaderamente una conexión con su Dios, una conexión íntima con su Dios, ¿verdad? Así es que mucho cuidado con las vanas repeticiones. Entonces dijimos... Y en vanas repeticiones cabe como... bueno, no quiero identificar, pero sí usan que oración para tal cosa, oración para tal, y a veces
llaman orarle a Dios, o una oración es repetir muchas veces la misma oración que algunas veces no va ni dirigida a Dios. Esa es una vana repetición. Ok, fíjense que dice, entonces dice, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? No ser hipócritas o exhibicionistas. Y segundo, usar vanas repeticiones. Pongan mucha atención. Y vanas repeticiones, fíjense que no solo se refiere a esas repeticiones que determinada denominación utiliza y las repite, ¿verdad? Sino que se refiere a también a aquellas repeticiones que hacemos nosotros de una manera automática. Recuérdese, por favor, que orar es definitivamente que hablar con Dios. Y eso quiere decir que usted tiene confianza. Pero no me adelanto. Pero eso no me adelanto. es adicional, ¿verdad? Que nosotros, porque algunas veces nosotros estamos tan quebrantados, pastor, que solo estamos, Señor, y solo clamándole y dando gloria en un momento, en nuestra intimidad, ¿verdad? Pero, bueno, yo lo tomaba como es más las personas que vienen y toman una misma oración, como lo hacíamos nosotros en la iglesia tradicional, que para nosotros orar, nosotros creíamos, como en el desconocimiento de la palabra de Dios, que orar era hacer vanas repeticiones, a determinar una, otra oración, pero... Ok, pero fíjense que también hay que reconocer que hay cristianos evangélicos que tienen ya una fórmula para poder orar, ¿verdad? Y realmente eso no es correcto, porque tenemos que entender que orar es hablar con Dios. Y yo, cuando le saludo a usted, si bien es cierto, siempre decimos Dios le bendiga, pero es una, ¿cómo se llama? Es una plática amena, interactiva, y que pregunto, responde, ¿verdad? Y no estoy solo buenos días, buenos días, sino que... como la oración es cada día, nosotros al levantarnos, nosotros conocemos cuál es la agenda que tenemos y nuestras necesidades del día. La oración tiene que ser de acuerdo a nuestro diario vivir y a nuestras necesidades de nuestra familia, encomendar a nuestra familia. En la noche, no todos los días son iguales, no nos sucede lo mismo. Cada día tiene nuestras propias necesidades, y también dentro de la oración dar gracias por lo que nos pasó en el día, por nuestros familiares cercanos. Entonces, para mí, pastor, la oración tiene que ser de acuerdo al diario vivir. Sí, porque imagínense que de repente, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Y hay personas que le preguntan, hola, ¿cómo estás? Y se van. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no esperaban respuesta, ajá, ¿verdad? Vamos a seguir, y ahora vamos bajo el tema, siempre en este discipulado, solo voy a leer una respuesta más que conforme a esta pregunta de los peligros que hay que evitar en la oración. Dice que no repitamos lo mismo, que pidamos con el corazón. Amén. Perfecta respuesta. Muy buena respuesta. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Para eso vamos a la pregunta número 4. Ayúdenos, por favor, hermana Lucy. Los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivos le da el Salmo 106.1? Ayúdenos y busque el Salmo 106.1 para alabar a Dios. Y a mí se me olvida que yo estoy poniendo los textos, ¿verdad? Salmo 106.1. 106.1. Mire, por favor, ahí estamos, Salmo 106. Y de ahí vamos a tomar como tiene un montón, Salmo 106. Vamos a tomar el versículo 1 y lo pongo. Y la pregunta es, ¿qué motivos le da el Salmo 106.1 para alabar a Dios? Mire lo que dice el Salmo 106.1. Dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre, ¿qué dice ahí?
es su misericordia. Aleluya. Y ya tenemos respuesta Eso. también. Qué bueno, yo pienso que es mucho más ágil el discipulado si usted busca en su casa y no espera a que el pastor ponga, Santo. aunque nos sirve ahí para irnos ilustrando, porque algunas veces no tenemos la Biblia a la mano o no estamos en casa para escucharlo. Y nos dice, porque es bueno y misericordioso, nos dice hermana Roxy y hermana Daisy, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Son razones perfectas Aleluya. Aleluya. que el Señor nos da. Definitivamente que sí. Gloria al Y Señor. los salmos, si usted dice, a mí me cuesta hablar con Dios, me cuesta dirigirme porque no tengo palabras. Las palabras que el Señor quiere escuchar son las que salen de su corazón. Y si usted quiere guiarse, puede buscar los salmos que hay. Hay muchas formas como dirigirse a nuestro Dios. Y luego tenemos, hermana Melqui nos dice, alabar a Dios es un gozo que entra en el corazón. Amén, amén. Fíjense que lo que estamos viendo, dice, los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Amén. Entonces dijimos, ¿qué motivo le da el Salmo 106.1 para alabar a Dios? Porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ahora vamos al número 5. ¿Por qué es bueno y para siempre su misericordia, pastor? Y el número 5, la pregunta es, en lugar de vivir preocupado, ¿qué se debe hacer? Vámonos y ayúdanos a buscar Filipenses 4:6. Y nos dice hermano Froilán en la pregunta anterior, porque Él se merece toda la gloria y alabanza. Amén. Aleluya. Definitivamente que sí, mi hermano. Así es. Así Él es. se merece. A Él tenemos que darle toda la gloria y toda la honra. Ok, vamos a ver Filipenses, por favor. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra en Filipenses 4:6 y nos dice, tenemos una respuesta más que nos dice, en toda oración llevar a Dios nuestras peticiones y ruegos. Amén. Amén. Entonces dice, en lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer? Repítame la respuesta a esa. Poner nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ya tenemos. Así es. Así es. Ahí está, mire, perfecto. En lugar de vivir preocupados, así como pasan muchos, ¿qué se debe hacer? Presentar a Dios nuestras preocupaciones. Aleluya, aleluya. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos a la siguiente. La siguiente dice, dime. Antes de leer la siguiente voy a poner, tenemos una respuesta más. Okay. Yo creo que tenemos un segundito. Nos dice hermana Merky, refugiar en Dios porque en Él encontramos todo. Amén. Perfecto. Definitivamente, en lugar de estarse comiendo las uñas, allí hay que llevar al Señor, ¿verdad? Al Señor nuestras peticiones. Y luego de presentar a Dios todas nuestras preocupaciones, vámonos a Filipenses de nuevo 4:6 y la pregunta es, ¿con qué actitud se debe pedir a Dios? Mire por favor, vea esto. Dice la pregunta es, ¿con qué actitud nosotros debemos pedirle al Señor? Ya tenemos respuesta. Okay, bueno, okay. Pongamos el versículo. Ahí va el versículo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud? Vamos a ver. La respuesta es con acción de gracias. Esa es la actitud, siempre agradecidos en todo. Amén. Con agradecimiento. Y nos dice también hermanos, con seguridad. Definitivamente. Pero eso nos toca en el siguiente. Pero es con gratitud. Con agradecimiento. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué es gratitud? Vamos a ver qué nos dice el material. Por favor, léanos allí. Al orar, dando gracias a Dios, ¿qué dice? Se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a nuestras peticiones. Por esto, el versículo 7 dice que el cristiano puede experimentar paz en su corazón. Te me adelantaste, ¿verdad? Dice el versículo 7, el siguiente. Mire, la hermana Lucy se me emociona. Se los vuelvo a poner el texto, por favor. Mire lo que dice. Dice el 7.
y la paz de Dios. Primero dice que por nada estéis afanosos. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la pregunta era, dice, al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a su petición. Por esto, el versículo 7 dice que el cristiano puede experimentar, ya tenemos respuesta ahí también. Sí, paz. Paz. Nos dice hermana Roxy paz y hermanas Esli, nos añade y con humildad, que es muy importante en oración. Definitivamente que sí, que sí es con humildad, pero también lleva paz. O sea, fíjense que la oración, primero es con agradecimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo voy con agradecimiento, yo estoy reflejando paz, ¿verdad? Entonces, sigamos entonces. Y también cuando nosotros estamos haciendo una petición a Dios, y cómo saber si es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo. Al terminar de orar, el Señor siempre nos da una señal, y algo muy importante que es muy peculiar siempre después de una oración, y cuando el Señor nos va a contestar positivamente, y si lo que le estamos pidiendo es del agrado de Dios, es que nosotros terminamos de orar y no terminamos cargados, sino que el Señor pone paz en nuestro corazón, y terminamos como que botamos una gran carga y podemos disfrutar. Aquella oración ha sido de gozo, no de perturbación, de la tribulación de que estamos clamándole, sino que una buena señal que nuestra oración es del agrado del Señor, es que nosotros terminamos con una gran paz interior. Así es, y fíjense que acabamos de estar hablando, ¿verdad? Que vamos al Señor con agradecimiento. Al buscar a Dios, dice la Biblia que la paz de Dios va a estar, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, amados, que vamos al Señor con gratitud, y Él va a hacer que nuestro corazoncito, que nuestro pensamiento esté tranquilo y confiado en Él. Ok, vamos a seguir el material, y vamos a la número 7. Ayúdenos, por favor. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16? Hebreos capítulo 4, mire lo que nos Versículo 16. Ayúdenos y búsquelo, ganémosle. No me gane, no, estamos haciendo competencia entre todos los que están recibiendo el discipulado. Ahí está el texto, 4:16, se lo pongo. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La pregunta es, mis queridos hermanos, ¿con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16? Vamos a ver, ayúdenos, por favor, ayúdenos. Y ya tenemos, y la respuesta es con confianza a Dios, nos dice hermana Daisy. Hermana Roxy nos dice confiadamente. Amén. Mire entonces, confiadamente, ahí estamos. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16? Confiadamente. Ahora, seguimos preguntando, en su opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios? Según este 4:16, ¿a qué se debe ese grado de confianza? Vamos a ver, según su opinión. Según su opinión, ¿qué cree usted? ¿Por qué le confiamos tanto a Dios? Hay muchas razones. Yo le puedo mencionar quizás hasta 10 razones, ¿verdad? Pero quisiera que usted nos mencione una razón por qué usted puede acercarse a Dios confiadamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que usted y yo podamos acercarnos confiadamente? ¿Tenemos dos respuestas? Ya va acercándose. La voy a leer. Dice una
confianza y humildad. Luego la hermana Melqui nos dice la misma, porque Él es el Padre que nos ama. Y luego hermana Roxy nos dice, para alcanzar misericordia y gracia. Ya casi estamos cerca. No, es que todas tienen razón. Sí, todas tienen razón. Se complementan. Y Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Y eso, amados hermanos, nos hace entrar confiados. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. El resultado del amor de Dios nos salvó. Y entonces Él nos ha dejado una entrada libre, ¿verdad? Una entrada libre al Padre. Y Así nosotros es. sabemos que vamos siempre a obtener Y nos dice respuesta. hermano Froilán, porque Él es nuestro Padre. Correcto. Así Amén. como muchos de nosotros con los hijos o con los esposos tenemos mucha más comunicación. Sí, No, así es. Ya casi doy la respuesta. No, pero dilo, porque porque aquí es muchísimas respuestas. Aquí no hay una sola respuesta. Así Hay es. miles de respuestas. No, hay cientos de respuestas. Bueno, voy a leerlas Sí, que por nos favor. están enviando. Hermana Esli nos dice, porque Él es el único que no nos falla. Amén. Y luego hermana Silvia nos dice, porque Dios es el único que nos ama de verdad y Él es fiel. Dos tremendas verdades Dos ha puesto ella, ¿verdad? Y no es que solo el único que nos ama, porque nosotros les amamos también. Su esposo le ama, sus hijos le aman. Hay muchas personas, sus padres nos aman. Pero la fidelidad que tiene Dios y el inmenso amor que Dios tiene, ese no lo tiene nadie. Por eso podemos acercarnos. ¿De qué manera? Confiadamente. Ahora vamos. Yo le agregaría la palabra la intimidad. La confianza la da la intimidad de la relación. Amén. Sí, porque fíjense que yo siempre Y la continua comunicación. Fíjese que yo siempre he creído algo. Cuando usted se acerca, usted entre más se acerca a Dios, usted más va a conocer a Dios. Y al conocer más a Dios, usted más va a amar a Dios. Y al amar a Dios, usted se va a dar cuenta, y usted lo ama, dice la Biblia, que porque Él nos amó primero. Pero usted se va a ir dando cuenta de lo fiel que es Dios. Amén. No falla. Así no falla. Hasta en las cosas que para algunos son, dicen, como indispensables o sencillas, mejor llamarle, sencillas. Dios está ahí y Dios está pendiente de todas nuestras necesidades. Amén. Pero quiere que nosotros tengamos como todo, una muy buena comunicación y que nosotros la mantengamos y que nosotros la estemos regando o estemos fortaleciéndola día a día. Amén, amén, así es. Vamos al número 8, por favor, hermana Luisi. Yo creo que esta rapidito nos la van a contestar porque ¿qué significa orar sin cesar? El versículo es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 17, ahí está. Ya ¿Qué es se orar lo sabe. sin cesar? Ya definitivamente usted lo conoce, orar sin cesar. Ahí está. Dice orar sin cesar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Pero ¿qué significa para usted orar sin cesar? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Cuéntenos, ¿tenemos respuesta ya? Ya tenemos. Hermana Roxy nos dice que siempre tenemos que estar en comunicación con Dios. Con Dios. No importa la adversidad, y añade, no importa la adversidad. Correcto, definitivamente que sí. Y por la adversidad, ahí es cuando más. Y la palabra clave, ¿cuál es de lo que ella pues? Siempre. Siempre, así es pedir a Dios siempre. Alguien me decía, a Dios no se le pide dinero, sino que se le pide salud. Sí, ¿verdad? Sí, porque la salud es más importante que el dinero. Pero ¿y por qué no le va a pedir dinero a usted? Yo no entiendo eso. Si es el dueño del oro y de la plata. Así es. ¿Y por qué se lo voy a ir a pedir a un impío estando mi padre? Entonces, y también le pido la manera como constantemente yo pueda producir, ¿verdad? No, y como nos decía al principio del discipulado, clama a mí
y yo te responderé. Y asimismo nos dice hermana Daisy, orar en todo momento. Y hermana Melqui nos dice, es pedir a Dios siempre. Esa es la palabra clave, siempre y en todo momento. Y la respuesta es orar continuamente. O siempre, la cuestión es que usted tiene que estar siempre pegadito a nuestro amado Salvador. Amén. Gloria a Dios. Sigamos entonces. Allí hay una reflexión, se la vamos a poner en pantalla. La hermana Luisi se nos la va a leer. Amén. Ya la tenemos en pantalla. Sí. Si debe orar en todo tiempo, quiere decir eso que puede orar en cualquier lugar y como por ejemplo en su trabajo, viajando, etcétera. Amén. Se lo vuelvo a poner completo, ¿verdad? Dice, si debe orar todo el tiempo, quiere decir eso, que puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo, viajando, etcétera. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Podemos orar en nuestro trabajo? ¿Podemos orar de viaje? ¿Podemos orar cuando vamos en el vehículo? ¿Podemos orar en cualquier momento o no? Vamos a ver, ¿tenemos alguna respuesta? Dijimos orar continuamente, orar en todo momento, entonces orar siempre, fueron algunas de las respuestas. Entonces, quiere decir que yo puedo orar en mi trabajo, puede decir que puedo orar cuando yo voy de viaje, puedo orar mientras estoy en otro lugar, puedo hacerlo. Vamos a ver, dice allí, tenemos ya 3 respuestas. Sí. Mire, ayúdenos, hermana Luisi, por favor. La primera es, hermana Roxy, que nos dice que tengamos una comunicación con Él siempre. Luego nos dice, hermana Melqui, en todo momento, porque no... En todo lugar. En todo lugar, perdón, porque no se necesita gritar. Y hermano... Pero con eso a veces dan ganas de gritar. Es cierto que no se necesita, ¿verdad? Pero a veces dan ganas de gritar, y yo ya lo he hecho, amados. Claro, cuando estoy solo, ¿verdad? Yo a veces he gritado, pero no es para que Dios me oiga, sino que es una manera, ¿verdad? De liberar aquella preocupación. Emotivo. Sigamos leyendo ahí. Dice hermana Daisy, en todo momento y en todo lugar. Amén. Y hermano Froilán nos dice, sí, en cualquier lugar, correcto. Y tenemos una más que nos dice, hermana Kenny, sí, podemos orar en todo momento y lugar, siempre que nuestra mente y corazón estén conectados con Dios. Amén. Definitivamente que sí, en todo lugar. Ahora, en el trabajo yo quiero hacerle una recomendación, ¿verdad? Allí nosotros como cristianos damos testimonio, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos pagan por cumplir una labor. Entonces damos un buen testimonio cuando cumplimos la labor y a veces cuando excedemos eso. Entonces, oramos en el trabajo, amén. Pero ya sea que usted ore o lea la Biblia, que no interfiera con su labor por la cual le están pagando. ¿Por qué nos están pagando? Porque si no, allí damos nosotros mal testimonio, ¿verdad? Y por eso es que yo me atreví a ponerle esto. Mire, dice, sí, definitivamente, sí. Antes de iniciar mis labores, sin interferir con mis obligaciones laborales, ¿verdad? Ahí tome usted el consejo si le funciona. Vamos a seguir entonces. Sigo yo entonces. Su oración debe incluir, oiga esto, confesión de nuestros pecados para que no estorben nuestra comunión con Dios. Fíjense que el discipulado no lo pone, ¿verdad? Pero yo aquí quiero inventar con algo. Yo sé que nos tardamos mucho a veces, pero es bien importante. ¿Por qué yo tengo que traer confesión? Oiga esto, por favor. Vamos a tratar de ponérselo. Mire lo que dice aquí. Vea esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Esa es primera de Juan 1:9. Entonces, cuando yo voy a Dios en oración y tengo algún pendiente con Él, ¿verdad? Tengo un problema, algo que yo hice incorrectamente, yo tengo que ir a Dios y tengo que comenzar llevando mis pecados. El rey David decía que mis pecados están delante de mí. Y yo les pongo siempre la comparación, ¿verdad? Es como mi nariz, ¿verdad? Y como la suya también, definitivamente, que cuando hacia donde usted vaya, apunta su nariz, ahí está su nariz. Entonces el rey David decía, mis pecados están delante de mí. Entonces, si el Padre ya lo sabe y yo voy a buscarlo en oración, ¿qué tengo que hacer? Confesar. Y también nos dice en un pasaje de la Biblia también nos dice que nuestras oraciones no van a pasar. O sea, usted está sacando lo que te conviene, ¿verdad? Porque dice la escritura que cuando nosotros tenemos líos con la esposa, ¿verdad? Ya hemos maltratado, ya sea de todas maneras, ya sea con la voz, porque yo sé que usted no hay violencia, no la golpea o no lo golpean, espero que no lo golpeen, hermano. Y si me dice, si lo golpean, ore por favor y llámeme a mí, yo voy a orar. Una agresión, para ser un agresor, no se necesita golpear a una persona. Definitivamente. Puede ser un gesto, puede ser el tono de voz, las palabras que se usan. Un agresor no se puede etiquetar simplemente porque toca a una mujer o porque toca a un niño o golpea a diferentes personas. Muchas veces equivocamos y decimos que un agresor es únicamente el que golpea. No, hay muchas formas de poder agredir que son la física que decimos, pero emocionalmente son palabras. Amén. Palabras, gestos, acciones o ademanes. Amén. Hay muchas formas, no podemos. Ahí hay mucho, fíjense que hay mucho, ese es un tremendo tema, no nos vamos a meter a eso porque es un tema como para hablar de eso bien, ¿verdad? Sí, pastor, bien importante porque fíjense que, no sé si tú te recuerdas que un día yo estaba allá en la iglesia donde estaba pastoreando en Carasucia, o sea, allá en El Salvador, departamento de Aguachapán, yo estaba hablando y entonces de repente dije, no, es que a usted, hablándole a las hermanas, ¿verdad? Nadie tiene que golpearle, nadie tiene que golpearle y su esposo no tiene por qué golpearle. Y una pareja que estaba delante de mí, el esposo dijo, ¿por qué, pastor? Y yo me quedé así viendo al hermano y solo volví a ver a la hermana, pobrecita, se le pegan, ¿verdad? Definitivamente que son aspectos culturales, pero hay que también redundan en problemas psicológicos y etcétera, pero no vamos a meternos en más. Culturales porque ya sea hombre o mujer lo permite. Ok, sigamos, espérame, vamos a seguir el tema, si no ahí nos clavamos en eso. No, o sea, la aclaración es porque algunas veces creemos, no, si simplemente me hizo un gesto o me gritó, entonces el ofensor cree que no tiene la necesidad de ir a Dios y pedirle perdón. Amén, correcto. Sigamos entonces, sigamos, ahí estamos. Confesión, ¿verdad? Confesión de nuestros pecados. Es uno, sí. Segundo, adoración a Dios por lo que Él es. Fíjense que usted no necesita ni siquiera que Dios le haga favores para que usted deba adorar a Dios. Los cristianos adoramos al Señor por quien es Él, ¿verdad? Así es. Y aquí tenemos un comentario que nos dice, adorar a Dios con fe y decirle a Él los pecados y se siente que la carga se nos quita porque Él nos da paz, amor en todo momento. Amén, correcto la respuesta. Amén, hermana. Y la siguiente es su oración que debe de incluir la oración es peticiones por necesidades personales e intercesión por otros. Ok, dijimos confesión, adoración. Y ahora vamos a peticiones
por necesidades personales, lo que usted necesita de Dios, y también usted tiene que interceder por otros, ¿verdad? Usted tiene que interceder por otros. Y recuerde, lo que no debe faltar, que dijimos antes, que la acción de gracias. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? No seamos mal agradecidos, expresémosle nuestra gratitud. Entonces, cuando usted va al Señor, lo primero que tiene que hacer es confesión de pecados. Adórele a nuestro Dios. Ahora presente sus peticiones, porque de repente hay muchos, Señor, dame, ¿verdad? Y ahí, y ahí Es un está. monólogo, Así es un es. monólogo y por eso si una comunicación tiene que ser entre dos o más personas. Así es. Entonces, confesamos nuestros pecados, adoramos a Dios, presentamos nuestras peticiones nuestras y intercedemos por algún hermano, es decir, en lugar a orar por un hermano, y lo hacemos con una acción, con acción de gracias. Ahora, veamos por favor el numeral 9. 9. Mire lo que dice allí. Antes comencemos buscando San Juan capítulo 14, versículo 13. Y la pregunta 9 nos dice, según San Juan, debemos pedir en el nombre de Jesús. Muy importante porque muchas veces se nos acercan y nos preguntan, pastor, ¿cómo debo de orar? ¿Tengo que ir solo a Dios o tengo que ir a otra persona que no lo dice la Biblia? Muchas personas van en oración, no van a Dios ni a Jesús, ni piden que el Espíritu Santo les llene para que pueda clamar por ellos, sino que van a otras personas que la palabra de Dios no lo menciona. Pero vamos a ver qué nos dice San Juan 14, 13. Dice, léalo por favor. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces la pregunta es, y parece que tenemos ahí alguna respuesta. Según Juan 14, 13, que habla que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Según Juan 14, 13, debemos pedir en el nombre de, vamos a ver cuál será la respuesta. ¿En el nombre del Padre? Vamos a ver, no es en el nombre del Padre, vamos a Como que ver. tenemos Le otra ahí, vuelvo pastor. a poner el texto, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vuelvo a la pregunta, según el texto que acabamos de leer, que es Juan 14, 13, debemos pedir en el nombre de, no es en el nombre del Padre, al Padre le pedimos. Correcto, ya tenemos respuesta allí. Tenemos varias respuestas. Dice, en el nombre del Padre, no. Al Padre le pedimos, ¿verdad? El hermano Amel que sí, porque Él es el Hijo. Ya vamos más o menos. Pero la hermana Rosy nos dice, en el nombre de Jesús para glorificar al Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, vamos. Porque también nos dice en otra parte de la palabra, yo quiero agregar algo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, que el mediador que tenemos es Jesucristo. Jesucristo hombre, ¿verdad? Entonces, no tenemos otro mediador. Ahora vamos al Salmo 66 y hay una pregunta ahí. El Salmo 66 y vamos a buscar el versículo 18. Lo pongo en su pantalla. Salmo 66, versículo 18. Y la 18. pregunta es, ¿qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes del Salmo? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Oiga esto, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque ¿quién es perfecto? Pero ahí tenemos también la respuesta. Mi hermana Melky nos responde la anterior correctamente, del Hijo. Ahora dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar
en los siguientes pasajes. Y entonces tenemos allí. Sí, nos dice, hermana Roxy, ¿con justicia o con justicia? Está perfecto, la respuesta está muy bien, claro que está muy bien. Ahora, nosotros pusimos como Pero respuesta... ¿cómo justificamos nuestro corazón antes de la oración? Tú lo mencionaste al principio en ¿qué debe de incluir la oración? ¿No? Porque nos dice cómo su oración debe incluir, dice, y luego nos dice, como es el primer punto, la confesión, dice. Correcto. La confesión de pecados es con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, no es con los hombres. Correcto, eso es cierto, pero una situación que nosotros tenemos que estar conscientes que vamos al Padre no a pedir, digamos, que nos conceda algo malo, ¿verdad? Sino que, sí, ¿cómo se llama? Y tratar de tener un corazón limpio, por eso es la confesión. Por eso es la confesión, pero definitivamente, y le pongo nuestra respuesta al respecto, tomando el texto del Salmo que nos provee este mismo material, dice, orar sin iniquidad en mi corazón. Ahora, iniquidad viene de la palabra inicuo, ¿verdad? Inclusive esa palabra se le da al anticristo, ¿verdad? Y se le da también a Satanás, que hace maldad. Entonces, nosotros vamos al Padre y de entrada vamos al Padre con una deuda porque nosotros estamos queriendo hacer algo malo. Definitivamente que vamos a encontrar tropiezo. Nuestra oración va a encontrar tropiezo. Iniquidad, por eso es que está bastante correcta cuando la respuesta que tenemos de la hermana Rosy, que dice con justicia. Pero podríamos hacer un sinónimo, pastor, de iniquidad para que tal vez hay una injusticia, una ¿verdad? palabra más amigable que se nos Maldad. quede. Es Maldad, que fíjense sí. que trate de familiarizarse con las palabras de la Biblia, ¿verdad? Pero iniquidad viene de inicuo. Inicuo es algo sucio, es algo injusto, es maldad, ¿verdad? Es maldad. Entonces sería mucho más fácil orar sin maldad en mi corazón. Correcto, que esa es una situación difícil, pero como vamos al Padre constantemente, pues lo hacemos cada vez mejor. Ahora vamos al Salmo, vamos a Primera de Juan, perdón, vamos a Primera de Juan para darle respuesta. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Versículo 14 y 15 dice así, por favor, se los ponemos en su pantalla, dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, mis queridos hermanos, dijimos primero, pedimos en el nombre al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? En Salmo 66, 18 dijimos orar sin iniquidad, orar con justicia, orar de una manera con un corazón limpio, ¿verdad? Pero también, según Primera de Juan 5, nos dice, por favor, y se lo vuelvo a poner, 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a ver. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar? Orar sin iniquidad. Y al orar tenemos que, y esa es una fórmula que aparece, parte de lo que aparece en el Padre Nuestro, sí, ¿verdad? Acá hacia el final. Vamos a ver, mis queridos hermanos, vamos a ver. Orar sin iniquidad, y en Primera de Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos de pedir ¿cómo?
¿qué tenemos que agregar en esto? Debemos de pedir, y para no tardarnos más, sin pecar más, aleluya, aleluya. Ya tenemos respuesta. Está difícil, ¿verdad? Pero no, se refiere a que si, vamos a ver, siempre tenemos que pedir con fe porque Él nos escucha. Amén, amén. Pero aquí, mis queridos hermanos, voy a adelantarme con la respuesta porque estamos un poquito atrasaditos. Dice, debemos pedir conforme, oiga esto. Ahí está, me le adelanté la hermana Lacey, sí. Cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y la hermana Rosy dice, confianza a la voluntad de Él. Correcto, correcto. Esas Ya respuestas están correctas. Ahora vamos a buscar, por favor, en Mateo. Mire, 21, hermano, 22. realmente no tiene que ser la respuesta exacta a lo que nosotros estamos diciendo, pero sí tiene que parecerse algo, ¿verdad? Tiene que haber tiene que haber un poquito de idea, principalmente en el versículo que nos estamos apoyando. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 21, versículo, ¿qué dice allí? 21, 22. Y esto es muy importante porque para que suceda, tiene que tener esa característica, o sea, tenemos que tener... No, perdón, perdónenme, me estoy poniendo otra que no es. Sí. Mateo capítulo 21, versículo 22. Envíenos la respuesta. Ahí está, mire. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, para poder recibir, pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Pedimos con un corazón lleno de justicia, tratando de no pecar más. Pedimos conforme a su voluntad. Y en Mateo 21, 22 dice, ¿qué más agregamos? Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué tercer ingrediente vamos a agregar? ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? Tenemos una respuesta y nos dice con fe, pero sí, la fe es la que nos da la seguridad para poder nosotros creer. Así es, debemos pedir, oiga bien, creyendo para poder recibir. Entonces, cuando usted ore, amados, un corazón lleno de pecado, vaya a Dios y confiésese, ¿verdad? Y debemos pedir conforme a su voluntad. Y debemos de pedir creyendo. Ahora, aquí yo quiero meterme en una situación, ¿verdad? Porque ¿por qué considero yo que debemos de pedir conforme a su voluntad? Vamos a ver, esto no está en el material, pero eso es algo que yo se lo agrego. ¿Por qué debemos nosotros pedir conforme a la voluntad del Padre? ¿Por qué? Pero es que yo quiero esto. Pero entonces, si yo quiero eso, ¿por qué le tengo que decir al Padre, hágase tu voluntad y no la mía? El Señor Jesucristo le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la mía. ¿Por qué yo puedo confiar en que el Padre, que puedo decirle, confiar en el Padre, de que Él va a hacer su voluntad, de que haga su voluntad? Y eso, este es un punto que has tocado que es bien peculiar en todas las oraciones, porque siempre, ya sea que vayamos, oremos por una persona que tiene mucha necesidad, la gente, todos queremos que clamemos y que pidamos de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a lo que nuestra carne quiere o algunas veces a lo que nosotros creemos que es lo conveniente. Y no nos damos cuenta que algunas veces el Señor nos está quitando tropiezos y si no es la voluntad de Dios. Correcto. Fíjense que tenemos dos respuestas, ¿verdad? La hermana Rosy nos dice porque Él decide. Dije yo.
lo mejor para nosotros. Nos puso en dos partes, Así ¿verdad? es. Ahí Dios, Entonces ahí tiene exacto, ¿verdad? Él sabe Y lo la hermana Daisy nos pone porque Él sabe de qué tenemos necesidad. necesidad. Yo creo que ahí se complementan. Ahí se Definitivamente. complementan exactamente porque Él conoce todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que adolecemos Y lo que es mejor, lo que y es lo que es mejor. mejor para nuestras vidas. Dice la hermana Melqui, porque Él sabe lo que pedimos antes que nosotros pidamos. Así Definitivamente. Y Él sabe si va a ser bueno o no va a ser bueno que nosotros lo tengamos. Así es que seguimos adelante. Entonces el número 11 del material dice lo siguiente. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 30. Pero mire, perdón, capítulo 3. Vamos a ver. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y la pregunta nos dice, ¿qué dice la primera parte de Efesios 3:20, que es el que vamos a tener en pantalla, que le anima a orar? Oiga esto, por favor. Y aquel que es poderoso. Aquí está, mire, más bonita la voz de la hermana Luis. Léalo, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entenderemos según Entendemos. perdón, Perdón. o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amén, amén. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la primera parte de Efesios 3:20? Que sería, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver, le pongo el material. Tenemos ya una respuesta y nos dice, porque nos da de manera abundante. Amén, porque definitivamente así es, y no solamente de manera abundante, sino que de la mejor manera que nosotros podemos entender. Así ¿verdad? es, y tenemos una respuesta más que nos dice, porque por lo poderoso que es Dios en nuestras vidas. Fíjense que la También. respuesta que nosotros hemos puesto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la primera parte de Efesios 3:20 que le anima a orar? Dice, Dios es poderoso para hacer las cosas mejor de lo que esperamos. Así es. Mejor todavía de lo que nosotros esperamos. Ahora, sigamos por favor. Dios contesta nuestras oraciones. Esa es la parte siguiente. Dios contesta nuestras oraciones. Y tenemos una respuesta más que todavía estamos en tiempo. Los bendice con abundancia. Dice. Amén, amén. Ahora vamos ahí, léanos ahí. Dios contesta sus oraciones. Hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones, pero como alguien ha dicho, Dios tiene 3 maneras de contestar. ¿Cuáles son? 3 maneras de... Y ponga atención a esto, por favor, porque no estamos como niños malcriados que Dios quiere que sea así, y si no me voy de la iglesia, porque varios hermanos... ya ha pasado. Entonces, mire lo que dice, por favor. 3 maneras de contestar. La primera es, ahí dice, a veces... Dice que sí, aleluya por todas esas veces que dice que sí. También la segunda, a veces, algunas veces por nuestro bien, dice que... Que no. Dígalo desde su casa, dice que Dice no. que no. ¿Y por qué dice que no? Por nuestro bien. Imagínese que su niño le diga, papá, cómprame una pistola. ¿Qué le va a decir usted? No. No. Y la tercera, otras veces dice, espera un tiempo. Espera un tiempo. Entonces tenga en mente que esas respuestas vienen de Dios. Dice a veces que sí, dice por nuestro bien que no. Y como Él sabe cuándo es el tiempo perfecto, muchas veces nos dice que no. Fíjense que hay una persona, un pastor del siglo antepasado, ¿verdad? Porque el siglo pasado fue el siglo XX y hoy estamos en el XXI. Entonces del siglo XIX, conocido como el príncipe de los pastores, de los predicadores, perdón, el príncipe de los predicadores, dijo esto y se lo pongo en pantalla y se lo voy a leer yo, dice. Debemos orar cuando tenemos el deseo de orar,
porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Así es, definitivamente. Entonces, si usted tiene deseos de orar, hágalo con todo el corazón y no desperdicie ese momento, ¿verdad? ¿Y quién es el príncipe de la predicación del siglo XIX, pastor? Se llama Charles Spurgeon, ¿verdad? Así es. Que mire, qué increíble ese señor. Y están guardados todos los sermones que él predicó. Tremendo, tremendo. Usted los puede buscar en internet. Se lo voy a poner el nombre. Ahí está. Mire, se lo pongo el nombre. Se llama Charles Spurgeon. Ese es el príncipe de los predicadores. Como que tenemos un comentario más, pastor. Dice la hermana Melqui, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Él nos quita lo que no es bueno para nosotros y nos manda pruebas. Pero así como dice el pastor Junior, ¿verdad? Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor, ¿verdad? Nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Vamos a seguir con el material y ponemos en pantalla lo siguiente. Vamos a ver. Hermana Luisa, ahí ayúdanos. Para hacer, dice. Busquemos primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1. Lo ponemos en su pantalla en este momento. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por qué dice allí? Por todos los hombres. Entonces la pregunta es, para hacer, en 1 Timoteo 2.1 nos manda a orar por todas las personas. ¿Tiene usted una lista de peticiones? ¿Tiene usted una lista de peticiones? Ay, no, ahí me va saliendo, pastor, ahí me va saliendo. No, mi hermano, no. Usted tiene que ser más eficiente que eso. Usted tiene que tener una lista. Por eso es que mucha gente cuando comienza a orar, allí se queda, que no haya ni qué hacer. Tengo una lista, así como muchos cuando van a comprar para que no se les quede nada. Sí. Así es, ¿qué hacen? Que ella me lleva con lista, mire, y a veces se me pierde la lista. Y la lista ¿verdad? Y ahí con mi memoria increíble, siempre nos falta algo. Pero cuando llevamos la lista, siempre venimos exacto, ¿verdad? Entonces haga una lista. Y aquí el material nos ayuda a hacer una lista. Su lista podría incluir las siguientes categorías. O sea, no es obligación, hermano, sino que esta es una ayuda. Primero dice, a los familiares y amigos, ¿verdad? Incluye a los familiares y amigos. Pida por su hermano, por su hermana, su papá, su mamá, su tía, su primo. Pida por amigos también. Póngalos en la lista, amigos que están en necesidad. Segundo, lo que aparece en la lista, ahí está, mire. Hermanos en la fe y siervos de Dios. Por ejemplo, a su pastor. Siempre Aleluya. Tiene que llevar a sus líderes, o si somos a nuestros hermanos. Siempre hay necesidades y es bueno ir agrandando el círculo de oración. Y lo siguiente es los gobernantes de su país y su comunidad, nos dice. Esa es otra sugerencia para añadir a nuestras oraciones. Eso no es solamente una sugerencia, ¿verdad? Sino que la Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Pero también no solo el presidente, sino que los más cercanos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el estado hay que orar por el gobernador para que le fluya allí del Espíritu Santo. La sugerencia es a quienes debemos agregar que no solo ir a oración y pedir por nosotros o por las personas que conviven con nosotros, sino que tenemos que ir, aparte de nuestros amigos, familiares, líderes, nuestro pastor, tenemos que orar también por nuestras autoridades. Amén, amén. Ahora, aquí hay otro detalle, mire hermano, yo sé que a algunos no les va a parecer lo que les estoy poniendo aquí. Pues el material lo introduce ahí. Entonces, la lista puede ser
familiares y amigos, hermanos en la fe y siervos de Dios como su pastor, dice, los gobernantes de su país y comunidad y las personas que le han hecho daño. ¿Por qué, hermana Luisa, cree que podríamos nosotros incluir a estas personas? Primero porque nosotros podemos controlar lo que nosotros tenemos y sanar nuestro corazón, pero no sabemos cuál es la voluntad que nos tiene también la otra persona. Posiblemente estén maquinando algo para seguir con nosotros haciéndonos el daño, pero principalmente es para poder sanar nuestro corazón y poder vivir felices. Así es. Eso mire, es muy importante en nuestra vida. Mire, mi querido hermano, yo quiero hacerle solamente una reflexión. Cuando alguien le ha hecho daño y usted no lo perdona, usted está preso en el mal que le ha hecho esa persona. Hipoteca su felicidad por mantenerse en ese estado de enojo, en ese estado de resentimiento. Entonces, cuando usted ora por ellos, usted está logrando dos cosas. Primero, que la persona esta que le hizo daño cambie de actitud y ya no le siga haciendo daño y no le haga más daño. Y es también protección. Usted sana su corazón. Y principalmente que casi siempre el que está acostumbrado, ese patrón de conducta de hacer mal o tratar mal a las personas es algo que tiene la persona y algunas veces lo hace y luego queda como que si no ha hecho nada y para ellos no es una ofensa, no es un daño y el que queda sufriendo es el que recibió el daño y el otro, como está acostumbrado a tratar mal a las personas y hacerles daño, algunas veces hacen el daño y para ellos es nada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no sufren. Es más, ni se acuerdan si hicieron la ofensa. Entonces, principalmente para sanar nuestro corazón y nosotros no seguir llevando esa carga y recordándonos de lo que nos hicieron. Amén. Y así podemos descansar en el Señor. Fíjese que estábamos ahora leyendo en la mañana, ¿verdad? Sí. Que hay personas que no tienen sentimientos al hacer el daño. Y a estos los sociólogos o los psicólogos les llaman psicópatas. Hacen el mal, matan, dañan y no sienten nada. Qué increíble, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros sí sentimos, ¿verdad? Y para hacer daño lo pensamos y lo repensamos, no solo en las consecuencias, sino que en no dañar así a otras personas. Pero definitivamente que hay personas que no tienen eso. Sigamos, por favor. Entonces, la lista de oraciones, solo para recordarles, dice, en su lista de oración usted puede incluir a familiares y amigos, hermanos en la fe y su pastor, su pastor, los gobernantes de su país y comunidad y personas que le han hecho daño. Y incluye un ítem más que dice, personas que usted quiere ganar para Cristo. Candidatos a ser parte de la iglesia. Y hoy es muy importante porque podemos poner nuestro ingenio, nuestra creatividad, porque ya no podemos salir a ganar como nosotros aprendimos persona a persona a Cristo. Pero muchos, ya casi nadie puede decir yo no tengo acceso a una red social o a diferentes formas como usted pueda presentarle el evangelio. Entonces hoy es una nueva modalidad en que nosotros tenemos que hacer fluir nuestra creatividad y ver de qué manera llegamos a personas tanto que no podemos llegar físicamente como a personas que están cerca de nuestro entorno y principalmente a los que están conviviendo con nosotros, porque algunas veces nosotros somos grandes evangelizadores y en la casa no sabemos cómo presentar la palabra de Dios y principalmente yo creo en la casa debemos de hacerlo conforme nuestras acciones, mostrándoles una forma de vivir el cristianismo para que ellos vean y nos pregunten o nosotros tenemos que ingeniarnos el momento oportuno para presentar la palabra de Dios y al presentarla nosotros tuvimos que haber orado antes. Amén, ¿verdad, pastor? Amén. Y por eso es
aparte de la necesidad, la importancia de tener una lista de las personas que nosotros querramos que sean salvos, porque qué difícil saber que el destino de nuestras personas que conviven o que amamos es diferente al de nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a seguir esto. La lista dice, familiares y amigos, hermanos en la fe y siervos como su pastor, los gobernantes de su país, la y comunidad, las personas que le han hecho daño, personas que usted quiere ganar para Cristo, y un último, dice sus metas y crecimiento personal. Recuerde que con Cristo somos más que vencedores, en Él nosotros podemos triunfar y salir adelante. Vamos a seguir con el material, así es que vamos ya casi terminando. Y para terminar, mis queridos hermanos, vamos a las preguntas iniciales. Lo que nunca hemos hecho, mire, pero hoy sí lo vamos a hacer. Dice, escriba falso y verdadero. Aquí necesito sus preguntas, así que póngase abusado. Conteste las 3 preguntas iniciales. Aquí las vamos a iniciar. Escriba falso o verdadero. Ahí va a poner usted una F si cree que es falso y una V. No me ponga una V de burro, por favor, sino que una V, la vidental llamábamos antes, una V de la victoria, ¿verdad? Entonces, escriba falso o verdadero. Para usted, para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas. ¿Usted cree que eso es básico para poder recibir de Dios? ¿Es eso verdadero? Si usted no está en la iglesia, no puede orar. Y si usted no se pone de rodillas, menos. ¿Qué le piensa usted? Ya me dio las 3 respuestas. Santo Dios, santo Dios. Hermana Daisy dice, le vamos a tomar solo la primera. Dice, para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas. La hermana Daisy dice que es falso. Y nosotros creemos lo mismo, ¿verdad? No necesita usted estar de rodillas, aunque es bueno hacerlo, ¿verdad? Porque muestra humildad. No necesita estar en la iglesia, sino que ahorita no podríamos orar, pues la iglesia está cerrada. Pero es bueno orar en la iglesia, pero no es determinante. Así es que la respuesta es falso. La segunda es, ¿puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? ¿Qué piensa usted? ¿Puede orar con confianza? ¿Qué responde ahí? Correcto, eso es, no, vamos, a la primera, ahí está, es que los hermanos, mire, los hermanos, si es que de un solo, vaya, terminemos ya, me dice, ya, y me dan las 3, ¿verdad? La hermana Esli me está contestando, a la primera supongo que me está contestando falso. Ahora, puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestarme. Es verdadero, ¿verdad? Verdadero. La hermana Melky dice que sí, la hermana Esli dice verdadero y es correcto. Ahora la última, ¿es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? ¿Verdad? Solo para que no me haga daño la comida y para poder despertar al siguiente día. ¿Es suficiente? ¿O cree usted que sería bueno que nosotros tuviésemos un tiempo mejor de oración? ¿Qué cree usted? ¿Es suficiente? Cuando dice suficiente, vaya, estuvo con eso, tengo, Señor, ¿verdad? Algunos ángeles de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que perdería, ¿verdad? No es suficiente. La verdad es que yo pienso, amados hermanos, algunos quizás sí, excepto que usted tenga una oración abundante a la hora de acostarse, ¿verdad? Pero yo considero, amados hermanos, que es necesario que nosotros podamos tener tiempos mejores de oración, ¿verdad? Tiempos mejores de oración. Así es que ahí están. Ya tenemos, y sí contestaron correctamente, tenemos todas las respuestas, pastor. Amén. Ya completamos y sí es falso, verdadero y falso, aunque se nos adelantaron, pero sí concluimos. Sí, de un solo, vaya, es tarde ya. Y ya llegamos al final de nuestro discipulado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mis queridos hermanos. Definitivamente que sí, nosotros estamos más que contentos sabiendo que estamos tratando de enseñarle. Espero que esto le sirva a usted, que crezca un poquito más. Es el tiempo que nosotros tomamos un poquito más para poderle enseñar. La hermana Rosy dice, gracias por dedicar tiempo a todos nosotros. Y definitivamente que sí, ¿verdad? Nosotros
intentamos hacerlo. A mí me gustó mucho ayer un video de Marcos Witt y un momento que utilizó en su video. Hay más de 6,000 personas conectadas y decía Marcos Witt dedicándole a los pastores diferentes personajes de la vida cristiana, diciéndole a los pastores: no te rindas, tu labor no es en vano. Algunos valoran, pero algunos no valoran, pero muchos sí lo valoran. Y qué bueno que no, yo siempre he pensado que es mejor que la gente no lo haga ni dé gracias así público, porque dice que cuando lo haces, lo hacemos en público, el Señor nos recompensa en lo secreto. Y eso nosotros lo hemos experimentado muchas veces, cómo el Señor nos va recompensando, y a veces ni hemos clamado en oración, pero el Señor conoce nuestras necesidades y ahí va Él recompensándonos. Así es que amén. Nos vamos a despedir en oración, pastor. Amén, amén. Pero lo vas a hacer tú, mi querida esposa, y yo voy a despedir a los hermanos al final. Así es que llévanos en oración, por favor. Bueno, gracias, hermano. Tenemos tres mensajes antes de despedirnos en oración. Nos dice hermana Melqui: bendiciones, pastores. Amén. Hermana Roxy: fue muy ameno y mucha participación por todo. Gracias. Lo ameno y la participación lo hace cada uno de ustedes que dedica un momento para compartir este estudio bíblico. Hermana Esli nos dice: feliz noche, mis amados hermanos, Dios les bendiga y que descansen. Amén. Amén. Usted también, porque sabemos que allá es mucho más noche y ha tomado un tiempo para compartir con nosotros. Gracias y muchísimas bendiciones para su familia y para su congregación también. Les amamos desde acá, desde Richmond. Hermana Daisy también nos dice: gracias, me está ayudando al crecimiento espiritual. Amén. Bendiciones, familia, bendiciones a todos. Y vamos a despedirnos en oración entonces. Papito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú has puesto en cada uno de nosotros el querer, el hacer, el dedicar un momento para compartir tu palabra, para alimentarnos espiritualmente, Padre Santo. Queremos esta hora, Señor, clamar por los que no conocen de ti, Padre Santo, por amigos, familiares, Señor, por hermanos, Señor, que se están enfriando en la fe, Señor, han menguado, Padre bendito, en poder estar, Señor, ahí leyendo tu palabra, orando, Señor. Pedimos también por muchos pastores, Señor, por los pastores que se están desanimando al ver que no se puede abrir la iglesia, pero tú, Padre bendito, nos has dado otras herramientas, Señor, para que podamos transmitir la palabra de Dios, Padre Santo. Clamamos, Padre bendito, por nuestro gobernador, que le dé sabiduría, Señor, y por nuestro presidente, que ponga, Señor, todo para que nosotros podamos ir moviendo y tocando corazones, Padre bendito, para que podamos un día y estar reunidos, Padre Santo, por las personas, Padre bendito, que están enfermos, están adoleciendo de alguna enfermedad, Señor. Pon tu mano sanadora donde se encuentre, Padre Santo. Cada uno de nosotros conocemos las personas, Señor, y cada uno de ustedes sabe quién es el que adolece de una enfermedad. Seamos multiplicadores, Señor, de la fe, Padre bendito, para poder llegar a más personas con necesidad. Por esas personas, Señor, que están en necesidad espiritual y que aún no conocen a Cristo, Padre Santo, pon una persona idónea para que pueda llevarles la palabra de sabiduría, palabra de denuedo, Padre Santo. Y pedimos, Señor, porque nos guardes a cada uno de nosotros, a cada uno de la congregación, Padre Santo, por todos los pastores, por las iglesias, Padre bendito, y por todos los enfermos, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder tener paz, Señor, paz espiritual, y por el crecimiento de cada uno de nosotros, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Gracias por permitirnos poder
está reunido por este medio, Señor, para compartir tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por Amén. compartir con nosotros. Gracias, mis queridos hermanos. Solo quiero poner en pantalla una foto que nos compartió la hermana Daisy. Ahí sale mi amada esposa, mire, y ahí está al fondo el material de Nueva Vida en Cristo. Gracias, mi hermana Daisy. Gracias Y por si compartir. puede, envíenos una foto para ver cómo, de las diferentes formas como nosotros estamos compartiendo o llevando nuestro discipulado, ya sea desde la comodidad de su casa o en su mesa, donde usted quiera. Lo importante es que usted dedique un tiempo al crecimiento espiritual y conocer y compartir. Y como nos decía la hermana, que sea ameno nuestro discipulado. Amén. Hermanos amados, les quiero agradecer, pero no sin antes de recordarles nuestros días de transmisión. Martes, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche. Mañana vamos a estar en dos momentos. Recuerden, mañana vamos a estar en el Tabernáculo de San Francisco a las 2 de la tarde. Y a las 7 de la noche, pues vamos a estar a través de este medio. Recuerde que nos puede sintonizar mañana a las 2 de la tarde a través de la página de Facebook del Tabernáculo de San Francisco, o también lo puede hacer a través del Tabernáculo de Richmond. Ahí vamos a estar compartiendo la misma, y ese mismo domingo a las 7 de la noche. Le quiero recordar también nuestra página, nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Allí, por favor, ahí puede usted buscar muchos sermones que sé que van a ser de su bendición. Y por último, quiero recordarle que está nuestra página web www.tabernorcal.org. Ahí puede usted encontrar mucha información, pero también una manera súper sencilla como usted puede seguir colaborando con este ministerio. Bien, mis queridos hermanos, gracias. Antes que terminemos, yo quiero invitarlos a que visiten nuestra página y que lea sobre la felicidad de la pluma del pastor. Está Amén. muy bonita reflexión. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga de verdad, de todo corazón. Es para nosotros una bendición el poder participar en esto y el saber que estamos colaborando con usted. Gracias, mis queridos hermanos, y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, y deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga grandemente. Que pasen Amén. muy buenas noches. Aleluya.